continue. We have a lot of material that we have to cover before the week is over. So, gracious God in heaven, how we thank you Oh Padre, te damos gracias for all your goodness to us. por tu bondad hacia nosotros. Tonight we thank you for the opportunity to learn, Te damos gracias por la oportunidad de aprender. and we ask that you would give us agile minds, Te pedimos que nos des mentes ágiles and that we would retain what we have learned, y que podamos retener lo que hemos aprendido. not just that we might have information, but it might be used for your glory. No nada más para tener la información, sino que pueda ser usada para tu gloria. In Jesus' name, En el amen. nombre de Jesús. Amén. Okay, so last night I introduced to you the beginnings of the history of monasticism. Ayer en la noche introducimos lo que es el monasticismo. And the idea of monasticism is primarily a withdrawal from the world Y el principio del monasticismo es un apartarse del mundo in order that full attention can be given to the relationship with God. para dar particular atención o una total atención a la relación con Dios. The idea, I think, is connected to Romans chapter 12, La idea está, creo que conectada a Romanos capítulo 12, where we are told not to be conformed to this world. donde se nos dice que no nos conformemos a este mundo. And so the monks felt as though the best way to not be conformed to the world is to leave the world. Así que los monjes pensaron que la mejor forma de no conformarse al mundo fue dejar el mundo, apartarse del mundo. In the early church, there were remarkable characters in the history of monasticism. In the early church, there were remarkable characters. En la historia del monasticismo, en la historia de la iglesia temprana, había personajes bastante importantes o destacados. These monks are often referred to as the desert fathers A estos se refieren como los padres del desierto, because they went into the desert and they are the fathers of the monastic movement. estos porque ellos se mudaron al desierto y eran los padres del movimiento monástico. One remarkable character is Saint Anthony, Uno de estos personajes es San Antonio. who left Alexandria, where he lived, Él dejó Alejandría, donde él vivía, and went to live all by himself in the desert, y se fue a vivir solito al desierto, depending on the provisions and the donations from people to bring him food. dependiendo de las donaciones y las provisiones de la gente que le trajera. And his purpose was to pray and to meditate on God all the time. Y su propósito era orar y meditar en Dios totalmente, todo el tiempo. People would come to Anthony and ask him for his advice and seek direction from him. La gente iba a visitar a San Antonio, para buscar su consejo, su sabiduría. And he became so popular that people then began to live near him. Y se volvió tan popular que la gente venía a vivir cerca de él. So he tried to leave the world, but the world followed him. Él trató de salir del mundo, pero el mundo lo siguió a él. So he moved further into the desert. Así que él se mudó más hacia adentro del desierto. And people went to him and asked for advice and guidance. Y el pueblo, la gente iba a buscarlo para buscar su guía. And he had to move further into the Así desert. que él se tuvo que mudar más dentro del desierto. One of the things that we're told about Anthony is that he wanted to pray, but he became very tired, and he was so frustrated that he could not stay awake while he was praying. Se nos dice una historia que San Antonio estaba tan cansado de orar que ya no sabía. He was in what was the last part? He was so tired he wouldn't go to sleep while he was praying. He wouldn't. He would. Estaba tan cansado de orar que se quedaba dormido al orar. And maybe you have felt like you want to put little toothpicks in your eyes to keep them open. Y a veces tal vez ustedes se han sentido poner algunos palillos para mantenerse despiertos mientras oran. I heard that he cut his eyelids so they wouldn't shut. Se dice que él se cortó los ojos para sus párpados para que no se le cerraran. But what Anthony discovered, Pero lo que Antonio descubrió, it wasn't the external world that caused him trouble.
él descubrió que no era el mundo externo lo que le causaba problemas. He said, I left the world, but the world in my heart came with me. Pero él dijo, dejé el mundo, pero el mundo en mi corazón vino conmigo. Another famous character in the history of monasticism is Simon Stylites. Otro personaje importante, destacado, es Simón Stylites, Stylos. Stilites. He stood on a column. Él se paró en una columna. Stylos? Stylos is pen, isn't it? Stylos? Yeah, it's a column. En una columna. Yeah, column. Yeah. Columna. Yeah. And he stood there by himself all the time, so he could be away from the world below him. Y se paró en esa columna para mantenerse lejos del mundo abajo de él. And they kept, and others would come and they would all standing on these columns in the desert. Y así todos se paraban en columnas en el desierto para. Or they would go to the cliffs and they would cut out a niche out of the cliff where they could just stand in the opening of the cliff. O a veces también se paraban en un barranco y cortaban un pedazo para separarse del resto y se paraban ahí para estar separados. And people would bring food to them and bring them up on a basket. Y la gente le traía comida y se lo subían en una canasta. When I was teaching this course many years ago, I was in Russia teaching a course like this. Cuando hace unos años di este curso un curso similar en Rusia. And one of my students raised her hand. Y uno de mis estudiantes levantó la mano. I said, "What is the question?" ¿Cuál es la pregunta? Yeah, I said, what about going to the bathroom and other things? ¿Qué acerca de ir al baño y todos esos asuntos? ¿Quién sabe? I don't know. So these monks were primarily in what we would call the East. Estos monjes eran los que llamaríamos del este. When we talk about early church history, we talk about East and West. Cuando hablamos de la historia temprana de la iglesia, hablamos del este y del occidente. And the dividing line is roughly up and down through Italy. Y la línea divisoria es más o menos a través de Italia. So to the east, where we have today's Turkey and Greece and Palestine, that is called the East. Así que todo lo que está al este, lo que es Turquía, Palestina, eso sería llamado el este. So if you look at the map and you see Egypt and the Red Sea, you go east from there into the desert. This is the east. The west. El este es todo lo que vemos al lado del Mar Muerto, de Egipto, y el occidente. The west would be the church that is headquartered in Rome, and that would also be present-day Germany and France. Y el occidente sería donde estaba la base, que sería Roma y todo lo que es Alemania, Francia. Esto es el occidente. And in the east and the west, monasticism proceeded on different tracks. Y tanto en el este ni en el occidente, el monasticismo tomó caminos diferentes. There was a great premium on solitude in the East. Había un gran énfasis sobre la solitud de estar solo en el este. So you have the hermits, the anchorites, the chorizos. Así que tenemos los chorizos, los ermitas. ¿Cómo? Los ermitanos y todos esos en el este. And in the West, people lived in a communal setting, of a town almost. A community. Y en el occidente teníamos más como comunidades, monjes que vivían en comunidades juntos. During times of theological controversy, durante tiempos de controversia teológica, the monks of the church often had a conflict with the leadership of the church. Usualmente los monjes tenían conflictos con el liderazgo de la iglesia. And in the West, the monks were seen as the right arm of the popes and the bishops. Y en el occidente, los monjes eran vistos como el brazo derecho del Papa y de los obispos.
So we come now to one of the key figures in Western monasticism. Y así que llegamos a una de las personajes principales de lo que es el monasticismo occidental. And this is Benedict of Nursia. Y este es Benedicto de Nursia. And he is a primary figure in monasticism. Y él es una figura primordial en el monasticismo. And in many ways, he's the founder of the Western kind of monasticism that we're most familiar with. Y en un sentido, él es el fundador de la forma de monasticismo que conocemos. So he was born in the year 480. Él nació en el año 480, which is the same decade of the conversion of Clovis in France. Que es la conversión, es la misma década de la conversión de Clovis en Francia. Just 50 years after the death of Augustine. Solo 50 años después de la muerte de San Agustín. So after his, he grew up, he wanted to get away from the city again. Así que él deseaba salir de la ciudad. And so he moved 40 miles to the east of Rome. Y él se mudó 40 millas al este de Roma. With a group of devout men. They all wanted to leave the city. Con un grupo de hombres devotos que también querían apartarse de la ciudad. And he found the community, he found that unsatisfactory, too many distractions. Y él, he found that the community? Yeah, it was he discovered, or Okay. the community had too many Él distractions. se dio cuenta que la comunidad tenía demasiadas distracciones. And so he moved further into what he called a lonely wilderness. Así que él se mudó todavía más lejos a lo que se considera un desierto solitario. And he lived as a hermit, a solitary hermit, for 3 years. Y así que él vivió como un ermitaño por 3 años solo, Under a cliff in the side of the mountain, debajo de un barranco en una montaña, in a cave 10 feet deep. en una cueva de 10 pies de profundidad. After this time, Benedict, with 12 disciples, Así que en este tiempo Benedicto con 12 discípulos moved again, and they now go 80 miles to the south, se mueven 80 millas hacia el sur, where they took over a ruined, fortified city named Cassino. donde ellos toman una ciudad, las ruinas de una ciudad fortificada llamada Cassino. And there, in a temple that originally had been dedicated to the worship of Jupiter, Y ahí en esa ciudad, en un templo que había sido previamente un centro de adoración a Júpiter, al dios Júpiter, he established himself with his monks. ahí es donde él se estableció con sus monjes. And it is here that Benedict changes monasticism Y aquí es donde Benedicto cambia el monasticismo by writing a rule. al escribir una regla. And the rule organized the life of the monks. Y esta regla organizaba la vida de los monjes. And one writer has said this is one of the most influential books in the history of Christianity. Y algunos escritores dicen que este es el libro más influyente de la historia del cristianismo. And in this book, he lays out the daily order that his monks had to live together. Y en este libro él escribe el orden, la organización de cómo sus monjes debían vivir. Benedict divided the monks' days into 3 segments. Y Benedicto dividió la vida, el día de los monjes en tres segmentos principales. Each day they were to give themselves to collective prayer and worship. En estos días, uno de los segmentos debían dedicarse a la adoración colectiva. And this would last for a total of 4.5 hours each day. Y esto era 4 horas y media todos los días. And it was, but it was broken up into 8 distinct times during the day. Pero estaba roto, quebrado en 8 tiempos distintos a lo largo del día. Why 8 times a day did they stop? ¿Por qué 8 veces al día? Well, in Psalm 119, verse 164, Porque en el Salmo 119, versículo 164, the psalmist says, 7 times a day I praise you. el Salmo dice 7 veces al día yo te
adoro. And also in verse 62 of the same psalm, Y también en el verso 62 del mismo salmo, he said, "At midnight I rise to praise you." dice, a la medianoche me levanto a adorarte. So no matter what the monks were doing, a bell would ring at these 8 different times during the day. They would stop what they were doing or get up from their sleeping, and that they would worship together. Así que a lo largo del día, no importa lo que ellos estaban haciendo, 8 veces al día sonaba una campana y se detenían y empezaban a adorar, ya sea a la medianoche incluso. They would go through a liturgy of worship, Ellos hacían una liturgia de adoración, much of it based on the Psalter itself, mucho basado en el salterio, en los salmos, so that during the course of 1 week they would recite the entire book of Psalms from memory. así que a lo largo, de tal forma que en una semana recitaban todos los salmos de memoria. But Benedict was not only concerned about the spiritual life of his monks, Pero Benedicto no solo estaba preocupado por la vida espiritual de sus monjes, but he wanted to balance it with the physical and the intellectual life. pero él quería balancearlo tanto con la vida física e intelectual. And so he said that his monks were also to work manual labor up to 6 or 7 hours a day. Así que él también mencionó que debían trabajar trabajo manual de manos hasta 7 hours? Yes, 7 7 hours. horas al día. Yeah, so now we have 11 and a half hours. Ahora que tenemos, ya juntando con la adoración, 11 horas y media. So they worship, Así que adoraban. they work with their hands, Ellos trabajaban con las manos. and then they also study up to 3 to 5 hours every day. Así que y también estudiaban 3 a 5 horas al día. Estudiaban también. So what are they studying? Así que, ¿qué es lo que ellos estudiaban? They study the Bible, Ellos estudiaban la Biblia and they study the writings of the fathers. y estudiaban los escritos de los padres. We talk about the fathers, we talk about the earliest theologians of the church. Cuando hablamos de los padres, estamos hablando de los teólogos más tempranos de la iglesia. And also, though, we note that Benedict expected his monks to have 8 hours of sleep each night. Y también es importante notar que Benedicto esperaba que sus monjes durmieran 8 horas al día. So here is a disciplined life of order and of rhythm. Así que en esto vemos una vida de orden, disciplinada de orden y de cierto ritmo. And when a monk came into the monastery, Así que cuando un monje entraba al monasterio and they would join this Benedictine family, y entraban en esta familia benedicta, they were expected to take 3 vows. ellos tomaban 3 votos. Se les esperaba que tomaran 3 votos. There was the vow of poverty. Tomaban el voto de la pobreza. They gave up all personal ownership of all possessions. Renunciaban a todas sus posesiones. There was a vow of permanence. Había un voto de permanencia. This wasn't like the military where you sign up for 4 years and then you decide if you're going to sign up again. Esto no es como en la militar que te firmas por 4 años y después decides si vas a volver a firmar otros años más. You are in for life. Así que ellos entraban para toda la vida. And then also the third vow is a vow of obedience. Y la última promesa o juramento era el juramento de la obediencia. There was one monk who was known as the abbot, Había un monje que se llamaba el abbot o el abba or the prior, o el principal, el principal. and what he said was law. Y lo que él decía era la ley, lo que se hacía. But we also need to remember that celibacy is obviously a vow of renunciation of the world. También tenemos que ver que el celibato era una renunciación al mundo. One of the things that Benedict stressed was that each monastery was to be self-sufficient. Algo que Benedicto también enfatizó es que cada monasterio debía ser autosuficiente. So the work that was done during the 6 or 7 hours each day was work that would provide for the needs and the necessities of the monastery. Así que de tal forma que las 6-7 horas que trabajaban deberían haber sido suficientes para proveer y sostener el monasterio. So there would be those who worked in the fields, Había aquellos que trabajaban en el campo,
Others who would take care of the animals. otros que cuidaban a los animales. There would be maybe winemakers and cheese makers. Había unos que hacían queso, vino, Carpenters and barrel makers. carpinteros, los que hacían barriles también, Those who would make clothes and los shoes. que hacían ropa, zapatos. So that really they were inside the walls of the monastery, completely self-sufficient. Así que ellos podían vivir dentro de las paredes del monasterio totalmente autosuficientes. So they caught the vision of fleeing from the world, leaving the world behind, and entering a new space that was away from the world. Así que ellos se apartaron del mundo, corrieron del mundo y se encontraron en este lugar para estar ahí. But the whole purpose of the monastery was to assure the salvation of its members. Pero realmente el propósito de los monasterios era garantizar, traer seguridad de la salvación a los miembros. Since the monks were completely self-contained economically, Así que como los monjes eran totalmente sostenidos económicamente, politically and spiritually, políticamente y espiritualmente, they could be protected from those sins which would keep them from attaining salvation. ellos podían ser protegidos de aquellos pecados que los podían impedir esa salvación. Now, we might ask the question, wait, why do we have to work to attain our salvation? Y alguien podría preguntar, ¿por qué debemos trabajar para obtener esta salvación? Very early in the life of the church, the idea of works salvation enters the church. Muy temprano dentro de la historia de la iglesia, la idea de las obras para la salvación entra en la iglesia. So we go back to Gregory at this point. Así que regresamos un poco a Gregorio en este momento. And remember that we said that baptism would wash away original sin. Recuerdan que dijimos que Gregorio enseñó que el bautismo limpiaba del pecado original, But there was no assurance of the forgiveness of subsequent sins. pero que no había seguridad de los pecados que seguían después. What we would teach in a post-Reformation church Lo que nosotros enseñaríamos en una iglesia post-reforma is that the righteousness of God is imparted to the sinner, making him a new creature. que la justicia de Dios es impartida en el pecador, haciéndolo una nueva criatura. Or we might use the word imputed. The righteousness of Christ is imputed to the believer. O también podríamos decir que la justicia de Cristo es imputada al creyente. And so one way of illustrating this is if this is my life here, Y una forma de ilustrarlo, si esto es mi vida, and all of the sins of my life are written on a tablet, y todos los pecados de mi vida están escritos en una tableta, en un pedazo de piedra. these are the charges against me in God's court. Estos son los cargos contra mí delante de la corte de Dios. And I come and I'm counted guilty. Y yo me presento y soy considerado culpable. Christ has no such record. Cristo no tiene tal récord. His record is completely clear. Su récord es totalmente limpio, no hay nada. And so Christ then, his life is laid over my life. Así que su vida es puesta por encima de mi vida. So when God looks at me, he no longer sees my record Así que- of disobedience, Así que cuando Dios ve mi vida, ya no ve mi vida de desobediencia, but he sees instead the perfect record of Jesus. lo que ve en lo opuesto es ver la vida perfecta de Cristo, ve el récord perfecto de Cristo. The perfection of Christ is the gift of God's grace to me. La justicia de Cristo es el regalo de gracia de Dios para mí. Very early in the life of the church, however, a different concept of grace came. Sin embargo, muy temprano en la historia de la iglesia, un concepto de la gracia entró en la iglesia. And this idea is what is called the infusion of grace. Esta es la idea de lo que es la gracia infundida o transmitida. So when baptism comes into the life of the person, Así que, por ejemplo, cuando el bautismo
viene a la vida de una persona, whether it's an infant or an adult convert, ya sea un infante o un converso adulto, the grace that comes into the life of the believer la gracia que viene a la vida del creyente is now an ability that allows me or it enables me es una gracia que me capacita me permite to do the works necessary para hacer las obras necesarias to earn salvation. para ganar la salvación. So the idea that comes early on within the life of the church is that I have to earn my salvation using the grace of God. Así que la idea que entra en la vida de la iglesia temprana es que yo debo usar la gracia de Dios que ya se fue dada para ganar mi salvación, para obrar y ganar esa salvación. And so I want to stay away from all the temptations that will draw me away from this life of grace. Así que yo tengo que apartarme de todas las tentaciones que me van a impedir estar cerca de esta obra de gracia. So I join a monastery Así que me uno a un monasterio where there are fewer temptations, donde hay muy pocas tentaciones, allegedly. supuestamente. Now so they go into the monastery to assure their salvation. Así que ellos entran en un monasterio para asegurar su salvación. But the error, of course, Pero el error, ciertamente, is as Jesus es says, como el Señor dijo, that what makes me unclean comes from within, Lo- not from without. que como dijo el Señor, lo que me ensucia al hombre es lo que viene de dentro, no lo de fuera. They here's what one historian writes about Anthony, who we just talked about. Esto es lo que un historiador dice acerca de Antonio, que mencionamos hace un momento. Satan's strategy was to awaken in Anthony La estrategia de Satanás era despertar algo en Antonio, memories of the things he once cherished, las memorias de algo que él alguna vez apreció, valoró, the bonds of kinship, las ligaduras de la family, de la familia, such as those with his sister, como tales como esas relaciones con su hermana, or the memory of the satisfaction of food and life's other pleasures. o las memorias de la satisfacción del alimento, de la comida y de los placeres de la vida. And so as he thinks about these things, he learns what Jesus has said, Así que mientras él medita en estas cosas, recuerda lo que Jesús dijo, that the most lethal temptations do not come from without, que las tentaciones más letales no vienen de fuera, but from within the human heart. sino que de dentro del corazón del hombre. Anthony said, "We have acquired a dark house full of war." Antonio dijo que hemos adquirido una casa oscura llena de guerra. By separating himself from others, Anthony wished to combat temptation by separating. Al separarse de otros, Antonio deseó combatir la tentación, Armed only with the weapons of the Spirit. armado solo con las armas del Espíritu. But he learned that detachment from the world Pero lo que él aprendió es que el apartarse del mundo only magnified one's sins and doubts. solo magnificaba las dudas y los pecados de uno mismo. As another wise monk said, Como otro monje sabio dijo una vez, in the world, demons fight through people and things. en el mundo los demonios pelean a través de las personas y cosas, But in the desert, they assault us through our thoughts. pero en el desierto los demonios nos asaltan por medio de nuestros pensamientos. And so the whole history of monasticism is this, that the sin still existed in the life of the individual. Y la historia del monasticismo es que el pecado del hombre aún permanece en el corazón del hombre. Women were also attracted to the life of monasticism, Las mujeres también fueron atraídas a la vida del monasticismo. and they too, as nuns, would gather into monasteries themselves. Y ellas como monjas también se juntaban en los monasterios.
So this is the beginnings of the history of the most familiar kind of monasticism. Y esto es uno de los comienzos de lo que es el monasticismo más familiar que conocemos. If you read the history of monasticism, you'll find that there are two designations for monks. Si ustedes leen la historia del monasticismo, se van a dar cuenta que hay dos designaciones a los monjes. No, I'm going to say this: two different kinds of priests. Excuse me. Hay repito, hay dos diferentes tipos de sacerdotes. There are priests who are known as regular priests, Existen los que son los sacerdotes regulares, and there are priests that are known as secular priests. y ahí están también los que son los sacerdotes seculares. And this confused me when I first came across these two terms. Y esto me confundió a mí cuando me encontré con estos términos. You know, so there's a regular priest. Does that mean there are irregular priests? Así que yo pensé ahí, sacerdotes regulares significa que hay sacerdotes irregulares. If there are secular priests, does that mean there are sacred priests? Si hay sacerdotes seculares, hay sacerdotes santos o sagrados. The priests who are called regular priests are actually monks who have been ordained to the priesthood. Los sacerdotes regulares son monjes que fueron ordenados al sacerdocio. Priests who live by the rule of the monks. Sacerdotes que vivieron por la regla o vivían por la regla de los monjes. The secular priests are those priests who live in the world outside of the monastery. Y los sacerdotes seculares eran aquellos que vivían fuera de la vida del monasterio, en el mundo. Why would monks need to be ordained as priests? ¿Por qué es que los monjes deberían haber sido ordenados como sacerdotes? Well, here's where the idea of purgatory interacts with monasticism. Bueno, aquí es donde la idea del purgatorio interactúa con el monasticismo. How can we help someone escape purgatory? ¿Cómo es que podemos ayudar a alguien a escapar del purgatorio? The way that we help someone who has died La forma en la que ayudamos a alguien que ha muerto, escape purgatory is through the Mass. La forma en que ayudamos a alguien que ha muerto a escapar del purgatorio es por medio de la misa. Masses are said as sacrifices to take away the sins of those who have died. Las misas son, se supone que son sacrificios para pagar el pecado de los que han muerto. Have you been to a Roman Catholic funeral and they give you a Mass card? ¿Alguna vez han ido a una funeral católico romano donde se les da una tarjeta de misa o de la misa? Yes, is that something? No. So you have you can actually even today you can give money to the church in order that someone will pray for the dead in purgatory. Incluso hasta el día de hoy tú le puedes pagar a alguien para que ore por a una persona que está en el purgatorio. Or you can pay that a mass is said on behalf of the poor soul trapped in purgatory. O puedes pagar para que se haga una misa en favor de la persona que está en el purgatorio. People outside the monastery knew that they had relatives who were trapped in purgatory. People in the monastery. Outside the monastery. A la gente que estaba fuera del monasterio sabía que tenían familiares en el purgatorio, fuera del monasterio. So they needed someone to pray for the departed souls of their family or friends. Así que estas personas necesitaban a alguien que orara por sus familiares en el purgatorio. Who is praying more than anyone else? ¿Quién está orando más que nadie, más que todas las personas? The monks. Los monjes. So they come to the monastery and say, "Will you pray for my family?" Y así que la gente iba a los monasterios y le pedía a los monjes si podían orar por su familia. Even better, will you do a mass for my family? Incluso algo mejor, podrías hacer una misa por mi familia. Oh, we can't do a mass. I'm not a priest. I'm a monk. A unos decían, no puedo hacer una misa, soy un monje, no un sacerdote. But you know what? I think I'll become a priest so I can get the money for the mass. Pero decían, tal vez me convierta en sacerdote para obtener el dinero de la misa.
So certain monks were ordained as priests Así que ciertos monjes eran ordenados como sacerdotes so they could pray for others and perform the Mass, para que puedan orar por otros y hacer la misa, and also so there could be priests within the monastery y así para también tener sacerdotes dentro del monasterio for the other monks. para los otros monjes. So these priests are called regular priests, Así que estos sacerdotes son llamados sacerdotes regulares porque viven con el regalo de Benedicto. porque viven con el regalo de Benedicto. Because they live according to the monk, the rule of Benedict, right? Porque viven de acuerdo a la regla Okay. de Benedicto. Regular priests. Sacerdotes regulares. Now, the monks live within their monastery self-sufficient. Así que los monjes vivían en sus monasterios autosuficientes. Wealthy people give them money La gente rica les daba dinero to say masses. para hacer misas. They then are able to use the money Ahora ellos podían usar el dinero to purchase or to hire workers to do the work they used to do. para contratar a personas para hacer el trabajo que ellos antes hacían. Which gives them more time to pray and say masses, Así que les da más tiempo para orar y hacer más misas, which gives them more money to build their monastery que les daba más dinero para construir su monasterio and to eat better y comer mejor and to drink better y beber mejor and to have more beautiful monasteries. y tener monasterios más bellos. And so what started off as a very good idea Así que lo que comenzó como una buena idea begins to become corrupted. se empieza a corromper. So what are we going to do about this? Así, ¿y qué vamos a hacer acerca de esto? It is at this time that we have movements of reform within the monasteries. Y es en este tiempo en que empieza a haber reformas dentro del movimiento del monasterio, del monasticismo. And one of the most famous of these reform movements comes in a place in France, in Burgundy, France, Y así que una de estas grandes reformas viene de un lugar llamado en Francia, called Cluny. llamado el monasterio Cluny. C-L-U-N-Y. C-L-U-N-Y. Cluny. And Cluny becomes one of the most powerful movements of monasticism in the late Middle Ages. Así que Cluny se vuelve una de las fuerzas más fuertes del monasticismo en el tiempo medieval. Founded around the year 910. Fundado alrededor del año 910. It is founded as a response, as a reform response Es fundado como una respuesta de reforma to the complacency and corruption that had become the nature of Benedictine monasticism. como una respuesta de reforma a la complacencia y a la corrupción del monasticismo de Benedicto. It also comes when the papacy is at one of its lowest periods in history. Y esto también viene durante un tiempo donde el papado está en un momento de los más bajos en toda su historia. This period of the papacy was so corrupt that it is known in history as the pornocracy. Este es un punto de los más bajos en el papado que es llamado la pornocracia. Mm-hmm. We will talk about that later, but you have here deep and visible immorality among the life of the popes. Aquí es un tiempo, y vamos a regresar a esto más adelante, pero es un tiempo donde es visible la corrupción entre los papas. And so what was thought was the best way to combat this corruption and this complacency Y algunos pensaban que la mejor forma de contrarrestar esta corrupción y esta complacencia was for an aristocrat, a wealthy nobleman, era que un aristócrata, una persona de la nobleza, rico, to give a large tract of land for a monastery, que diera un pedazo muy grande de tierra para un monasterio, where the monastery could be built free from the control of anyone on the outside. que fuera
protegido y librado de cualquier control de alguna persona de fuera del monasterio. Why do we need to have freedom from the control of the outside? ¿Por qué es que tenemos que tener libertad del control que viene de fuera? Well, within the Benedictine we call them houses. Within the Benedictine houses, Dentro de lo que el monasticismo de Benedicto se le llaman también casas, nobles, kings, dukes, and so forth, queens, los duques, los reyes, las reinas, would give land to the monastery as well. daban tierra a los monasterios también. And so now they have not only their monastery to produce wealth, but they have the land also around the monastery to produce wealth. Así que no nada más tenían el monasterio que producía riqueza, sino también las tierras para producir riqueza. But the noble, the aristocrat, would still control what lived on his land. Pero el noble, la persona rica, también aún ejercía control en lo que sucedía en su tierra. He would say, you can have this land, but I have rule over what happens on my land. Él decía, puedes tener estas tierras, pero yo aún gobierno sobre mi tierra. And so the idea of Cluny Así que la idea de Cluny was that there would be a large piece of land given to become the site of a monastery, que se les diera o se le diera un pedazo de tierra para que fuera el lugar del monasterio, with perpetual freedom from outside control. con libertad perpetua del control que de afuera. And so the Cluny monastery Así que el monasterio Cluny was free from the control of the lord of the land, era libre del control del señor de la tierra, and also free from the control of the pope or the bishop of that area. También libre del control del papa o del obispo de esa región. And so we have a desire to change or to reform monasticism by a freedom from outside control. Así que vemos un trato de reforma, de cambiar, de reformar el monasticismo por liberarse del control. And so we have this move. The monks had become lax with the rule of Benedict. Así que los monjes se habían vuelto Lenient, relajados, relaxed, se habían vuelto relajados con el gobierno de Benedicto, o la regla de Benedicto, perdón. Sí. And so, in a sense, they become fat and lazy. Así que en un sentido se vuelven flojos y gordos. They don't have to work anymore. Ya no trabajan. They can pray. Ellos pueden orar. They can do the mass. Pueden hacer las misas. When you study the history of the Reformation, Cuando lees la historia y estudiamos la historia de la Reforma, you'll come across Martin Luther, who goes to Rome, te encuentras con la historia de Martín Lutero, quien va a Roma, and he actually presides at a mass in one of the churches. Él preside en una misa en Roma, en una de las iglesias. And he's doing it at the regular pace that he has learned to do the mass. Y él hace a un paso, a un ritmo al que él está acostumbrado a hacer la misa. While there are priests there in Rome, Mientras hay sacerdotes ahí en Roma, he says can perform 7 masses in the same time he does one. que decía que podían hacer 7 misas en el tiempo que él hacía una. Because they can get 7 times the money. Porque ellos pueden recibir 7 veces más el dinero. And he even tells in his autobiography that they would say hurry to get him out of the way so they could get their time Él in. dice, Martín Lutero en su autobiografía, de cómo se le decía a él, hey, apúrate para que se pueda hacer el dinero, recordar el dinero. Okay, so we have here this movement away from the rule of Benedict, but then there are those who want to pull monasticism back to its origins. Así que vemos cómo hay este alejamiento de la regla de Benedicto, esa forma de monasticismo, y vemos
este otro movimiento queriendo regresar a su propósito original. And so we have this new monastery by the name of Cluny. Así que tenemos este nuevo monasterio llamado Cluny. And Cluny's great success Y el gran éxito de Cluny stemmed from the immunity that it had from both the church and from the landowner. proviene de su libertad que tenía tanto del Papa como también el dueño de la tierra. And so there's a charter written by the prince who gave the land. Así que hay una His name's William, Prince William. charter, Constitution. hay un documento, una constitución escrita por William, he's the owner. He's the owner of the land. He said, "I'm going to give you this land, and here's the document that goes with it." Así que William, el dueño de la tierra, escribe un documento, un documento para dárselo al monasterio. And for the first time within the document was the declaration of freedom from all outside control. Y dentro de este documento hay una declaración de libertad del control de afuera para este monasterio. And the idea was that we would go back to the original impetus of Benedict. Y el punto era regresar a ese ímpetu original de Benedicto. And we have for the first 5 abbots of Cluny were very strong leaders. Y los primeros 5 abbots o los padres eran grandes líderes Over a period of almost 200 years. a lo largo de un periodo de casi 200 años. And they built a strong monastic movement Y ellos construyeron un movimiento muy fuerte monástico that was so popular that there would be other daughter houses established throughout Europe. que había otras casas, otros monasterios establecidos, hermanas en lo largo de Europa. Within 200 years of the first monastery at Cluny, Dentro de los primeros 200 años del monasterio de Cluny, there were nearly 1,100 Cluny daughters. había casi 1,100 casas, monasterios, hermanas. And the number of monks by this time was 10,000 at least. Y el número de monjes a este punto era casi 10,000 monjes. And they also then begin to disintegrate. También estos empiezan a desintegrarse. They were established to adhere strictly to the rule. Ellos fueron establecidos para adherirse estrictamente a la regla, But they departed from the rule, pero ellos se apartaron de la regla and they were wealthy enough. They were wealthy enough that they had no physical labor whatsoever. y eran lo suficientemente ricos que no tenían trabajo físico. They had very little of the regular worship, Tenían muy poquito de la adoración regular, and they hired out all their labor from others. y así que también contrataban a otras personas para que hicieran su trabajo. But they took their money and they built the most beautiful and elaborate churches and monasteries. Pero ellos tomaron ese dinero que tenían y construían una de las más hermosas iglesias en sus monasterios, Decorated with the highest craftsmanship and the most costly metals and jewels. Construida con la artesanía más fina y con las joyas y rocas más preciosas. The Cluny monks were dedicated not only to poverty, obedience, and permanence, Los monjes de Cluny no nada más estaban dedicados a la permanencia, poverty, a la pobreza y and obedience. y a la obediencia, Yeah. But also to silence. pero también al silencio. And so they developed an elaborate sign language so they could communicate with one another. Así que ellos desarrollaron lenguaje en señas para poder comunicarse los unos con los otros. So what did they do with their time? With their time. Their time. Okay, entonces, ¿qué es lo que hacían con su tiempo estos? They developed elaborate liturgies of worship. Ellos desarrollaron liturgias elaboradas de la adoración, With processions and singing and masses. con procesiones, con cantos, con misas.
and they spent almost the entirety of their day in pursuing this worship. Así que pasaban la mayoría del tiempo del día buscando, desarrollando esta adoración. They also, however, were very influential in the education of the nobility. Ellos también eran bastante influyentes en la educación de los nobles. Since Cluny was free from the control of the church and the control of politics, Ya que Cluny estaba libre del gobierno, del Papa y de la política, they were able to invite the sons of dukes and princes and kings into their monasteries for education. Ellos tenían también la posibilidad entonces de poder invitar a los hijos de los reyes, de los príncipes, de los duques a venir a estudiar a sus monasterios. They were able to spread the Christian ideal of a ruler. They were able to spread Christian ideals to the ruling classes. Ellos podían transmitir las ideales cristianas a la clase de las gobernantes. The abbots of Cluny believed that the best hope for making Europe into a truly Christian society Los de Cluny, los monasterios de Cluny, creían que la forma más adecuada para que realmente Europa fuera una sociedad cristiana, the hope there lay in having Christian monarchs su esperanza estaba en tener monarcas cristianas. Ellos creían que era eso. who could then govern according to Christian ideals. Que ellos decían que entonces estos monarcas iban a poder gobernar de acuerdo a ideales cristianos. And so we see that there are at least 4 benefits of this educational enterprise. Así que vemos que hay por lo menos 4 beneficios de esta empresa de educación que se propusieron. First, we have a strong support for what is called the sacred kingship. Lo primero vemos que hay un apoyo fuerte a lo ideal que se llama el Sacred. Reinado sagrado, la realeza sagrada. And this was a model that comes from a king we haven't met yet by the name of Charlemagne. Y aquí vemos modelado por un rey que todavía no hemos visto, pero llamado Charlemagne. ¿Es español? Charlemagne. Carlos Grande. Magnifico. And so this king, Carlos, said that the ruler was a spiritual figure. Entonces, Charlemagne said that? Yeah, Charlemagne. Yeah. Charlemagne dijo que el gobernante es una figura espiritual Who was empowered or authorized or delegated by God. que era empoderada o autorizada, delegada por Dios. Not only was he a secular leader, No solamente era un líder secular, but he functioned in a sense as a priest pero también en un sentido funcionaba como un tipo sacerdote, who also had a duty to regulate the affairs of the church. pero que también tenía la autoridad para regular los asuntos de la iglesia. Another aspect of Cluny was that there was a supply of well-trained civil servants. También algo positivo que salió de Cluny es una provisión de siervos civiles bien entrenados. Había varios de estos, salían de estos. Also, surprising to us is that because there were so many monks, Esto también era debido a que como había tantos monjes, that they actually they were used as soldiers for the various kings or princes. que también estos funcionaban como soldados a los diferentes reyes y príncipes. Those who lived on monastery lands, either as monks or as servants, Y aquellos que vivían en los monasterios, ya sea como monjes o sirvientes, were obliged to give military service to the king. eran obligados a dar servicio militar al rey.
And then the fourth benefit is there were efficient monasteries El cuarto beneficio es que eran monasterios eficientes where the monks honored God, donde los monjes honraban a Dios, but also spent their time praying for the king and for society. pero también oraban por el rey y por la sociedad. Okay, before we continue, are there any questions from this first business? Yes, Dennis. De las dos clases de monjes, regulares y seculares. About the two types of monks, the Priests. regular, Priests, not monks. ¿O priests? You see? priests, sacerdotes, Yeah. regular or secular. ¿Cuál tenía la mayor cantidad de monasterios? Which one had the most number of monasteries? The secular had no monasteries. Los seculares no tenían monasterios. So think of a city Piensen en una ciudad where there are churches, donde hay iglesias and each church has priests assigned to that church y cada iglesia tiene sacerdotes designados a esa iglesia who carry out the functions of pastors in that church. que hacen la función de un pastor en esas iglesias. And they are directly submissive to the bishop. Y estos son sumisos al liderazgo del obispo. In that same town, you might have an equal number of monasteries within the town. Pero en esta misma ciudad puedes tener un número similar o igual de monasterios en esa ciudad Or in outlying areas. o en los alrededores de la ciudad. And within those monasteries are the regular priests Y en esos monasterios están los sacerdotes regulares, who are obedient by vow, que son obedientes por la promesa o por pacto, not to their bishop, but to their abbot. no al obispo, sino al padre o al abbot del monasterio, al líder. I think it's very easy to say there were more monks than priests, Creo que es más fácil decir o preciso decir que había más monjes que sacerdotes, but I don't know if we can say if there were more regular priests than secular priests. I have pero no. creo que no podemos Yeah. decir si había más sacerdotes regulares o sacerdotes seculares. I do know that in Latin America, when the Spanish came to Latin America, Lo que sí sé es que cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, there were monks who came and there were priests who came, había monjes que vinieron y también sacerdotes. and all through Central and South America, wherever the Spanish were, there was conflict between secular and regular priests. Se sabe que siempre cuando se expandían había conflicto entre los sacerdotes y los monjes, perdón, los sacerdotes regulares y los sacerdotes Yeah. seculares. Entonces, habían monjes que eran sacerdotes regulares y sacerdotes seculares. que Entonces, eran monjes. so there was regular priests that were monks, and then there was secular priests. Yeah, so regular priest is a monk Un sacerdote regular es un monje, because regular has to do with the rule. porque la palabra regular tiene que ver con la regla, con el libro de la regla, the book of the rule, right? Yes, uh-huh. El libro de la regla de Benedicto, que escribió cómo debían vivir los monjes. And probably the regular priests Muy probablemente los sacerdotes regulares would be far better educated than the secular priest. eran mucho mejor educados o más educados que los sacerdotes seculares, Because he had been brought up within the rhythm of the monastery. porque ellos habrían sido criados dentro del ritmo del monasterio. Aquí. Los monjes ahí del monasterio también tenían algún vínculo con los sacerdotes seculares. Así que por decir que ellos también como si los ordenaban o algo así. Was there a connection between the priests from the monasteries with the ones from outside the monasteries? Did they ordain them, or how did that? I'm not sure how the ordination would happen. No sé cómo es que la ordenación sucedía. But my thinking is that ordination takes place with the bishop.
Pero mi pensar es que la ordenación tiene que ver con el obispo. So within the life of the secular priest, it would be ordination by the bishop's hands. Así que dentro de la vida de los sacerdotes seculares era la ordenación por medio de la mano del obispo. But I don't know if abbots had the power or authority to ordain within the monastery. Pero no sé si los abbots o los líderes de los monasterios tenían Yeah. la autoridad para ordenar dentro del monasterio. Entonces, esa es más la razón por lo como dice que se apartaban los monasterios para que nadie tuviera autoridad sobre ellos. And is that part of the reason why the monasteries separated themselves, so nobody had authority over them? Cynically, I would say yes. De una forma cínica, yo creo que sí. So, okay, remember I said in the West and the East it was a little different. Si recuerdan, mencioné que en el este y occidente era algo diferente. In the West, the monasteries were always the right arm of the ecclesiastical power. En occidente, the priests, The monasteries. los the monks, yeah. monasterios, en occidente los monasterios eran el brazo derecho del poder eclesiástico. And there seems to be a more independent streak among the monks in the East. Y parece ver que había más independencia de los monjes o monasterios del este en cuanto a eso. Yeah. Había más. One of the sad realities of monasticism and the church during the Middle Ages Una de las realidades tristes del monasticismo en el tiempo medieval is the practice we call simony. es la práctica de la que se llama simony. Simony. Simonía. S-I-N Yeah, why not? Simonía. Why not? Yeah. Which comes from Acts chapter 8, Que viene del libro de los Hechos en capítulo 8, where we have the man Simon Magus, donde tenemos a Simón el Mago, who offers Peter money for the power of the Holy Spirit, right? que le ofrece dinero a Pedro por el poder del Espíritu Santo. So he wants to buy power. Así que él quiere comprar el poder. In the Middle Ages, the practice of simony was that you could buy your position within either a church or a monastery. En la práctica de simonía en el tiempo medieval es que uno podía comprar su posición de poder en el monasterio o en la iglesia. You could purchase the office of bishop, Uno podía comprar el oficio de obispo or you could purchase the right to be the pastor of a wealthy church. o podías comprar el derecho de ser pastor en una iglesia de ricos. The idea being that by becoming the bishop or the pastor of a church, the income from the land around that church was yours. Y la idea era que al ser pastor o el obispo de un lugar, el income, el ingreso era de él, era del sacerdote o del obispo. So in many cases, the bishop of a diocese En muchos de los casos, entonces, el obispo de una diócesis or the abbot of a monastery o el abbot, el líder de un monasterio, was not in position because of his capabilities or his holiness. no estaba ahí por sus habilidades o por su santidad. He was there because he had enough money to buy the position. Estaba ahí porque tenía el dinero suficiente para tomar esa posición. So there was Comprar. no commitment to a life of holiness No había ningún tipo de compromiso a una vida de santidad in either place. en ninguno de los dos. And so I'm trying to come back to the question here, Regresando a la pregunta, which I forgot. if there were, was there any link between Yes, the yeah, monastery and Yeah. the bishop? So sometimes the bishop could be the brother of the abbot. Así que muchas veces podía ser el obispo, el hermano del abbot, del líder del monasterio, And they were sons of the king. y eran hijos del rey. It's a good system if it works, Es un buen sistema si funciona, but it's also rotten. pero está I have corrompido. been watching